Después de que durante el informe el presidente de la República no mencionó más que una sola vez la palabra corrupción, pues frente a empresarios, políticos, gobernadores, artistas, deportistas, la sociedad entera reconoció que la mayoría de los sectores están preocupados por la corrupción que impera en el país. El problema que tenemos parte de reconocer que es una debilidad de orden cultural y no es privativa de México. México tiene sus propias características y condiciones. Es un problema de orden humano. Tenemos que partir de reconocer esta debilidad. Y ya siguió diciendo, ¿no? Pero qué bueno. Creo que después de la seguridad, la corrupción es el enemigo a vencer. Pero era el tema intocable en estas discusiones, ¿no? Era tabú hablar de ella. Pero es que todos somos corruptos y lo ocultamos. Lo disimulamos. Lo consideramos parte de un trámite normal. Sí, no es que lo ocultemos. Es parte de nuestra cultura y no es cierto que lo seamos de ayer. Lo somos de hace mucho tiempo. Yo no conozco a nadie que no vaya a sacar su licencia pensando en, aquí traigo un billetito. Por si se ofrece. Exacto. O que lo primero que cuando para un policía, aquí traigo. Listo. Pero es parte de nuestra manera de pensar. Es que esa es la forma de ver la corrupción. No lo vemos como un acto malo. Lo vemos como algo necesario. No. Yo no lo acepto porque entonces eso daría la razón a quienes piensan que la corrupción nace del individuo, del ciudadano, del que quiere acelerar un trámite para no encontrar obstrucciones. Fíjate que no estoy de acuerdo. O sea, hay gente que no tiene la facilidad de ponerse a tratar de sobornar al policía. No le encuentras el modo. Y no es algo normal. O sea, no es algo que ya sea parte de ti. Es algo que se ha dado, o tal vez se da en ciertas situaciones, adquirido, pero no natural. Ni es por lo que debes de abogar. Yo creo que si vas a Alemania o a Inglaterra, por ejemplo, y tratas de sobornar a un policía, ya sabrás. Pero no es cierto. Pasa en Rusia, pasa en muchos otros países. No es cierto. Y es que el tema del policía no termina en el policía. El policía es el ejemplo más claro. Pero la corrupción sucede en todos lados. Sucede en el trato que tenemos hasta con nuestros empleados más cercanos. Hasta con nuestros familiares. Bueno, corrompemos hasta los hijos. Pero oye, no te comes eso y te regalo un dulcecito al terminar. ¿No hay países sin corrupción? Claro que no. Solo que la ven de distinta manera. No creo. Actúa de distinta manera. Yo creo que debe haber países en donde es tan sutil y de tan elevados propósitos que solo en las altas esferas. Y tan escasos los casos, las ocasiones que se requiere. Que pues no en balde hay una clasificación mundial y eso viene del análisis de los trámites que hay para obtener registros de empresas, servicios y todo esto de parte de la autoridad y servicios más rápidos también. Todo eso pues sí llega a ocurrir en Finlandia, por ejemplo, pero son escasos muy contados. Las ocasiones. En cambio aquí lamentablemente es casi la norma. Creo que en China es donde se ejecuta a algunos corruptos, ¿no? Que lo hacen en grandes empresas. Si un funcionario público es sorprendido en un acto de corrupción, la sentencia es pena de muerte, independientemente de que haya obtenido beneficio o no. El hecho de ser sorprendido lo sentencia a muerte. Pero sí hay corrupción en actos hasta cotidianos. Cuando llegan a cortar la luz y el hecho de que tú le digas, espérame tantito, ahorita voy a pagar, eso ya es un acto de corrupción. No.
No, tampoco. Están hablando de Ni el del dulce yo acepto que al niño se le corrompa o se le haga entender su obligación y su necesidad mediante un acto de corrupción. Yo creo que es diferente, sí. Yo creo que corrupción es todo aquello que conlleva una cantidad a cambio de un servicio que está fuera totalmente de la norma y que no cumples con ciertos requisitos. El ejemplo del niño para mí es su educación. Estás condicionando a un niño, tú tienes tus propios parámetros de reforzar, de incentivar, de motivar al niño o de castigar. Para mí eso no es corrupción. Para mí es corrupción es a cambio de algo que le ofrezco a alguien, me condona una falta, como puede ser una infracción de tránsito, o me facilita un trámite, o me da la licitación para un gran negocio al interior del gobierno y convertirme en proveedor, o me da su voto a cambio de, desde ahí, ¿no? A esos niveles me iría yo. Yo creo que la corrupción es cultural, aquí ha sido aprendida y ha sido institucionalizada por parte de los funcionarios, por parte de los políticos, y muchos de los habitantes de aquí han caído en ese juego ante la necesidad de agilizar trámites, de cubrir alguna anomalía porque no tienen acta de nacimiento, porque tienen dos, porque tienen antecedentes penales, y todo esto ha hecho un sistema de funcionamiento a nivel administrativo, burocrático. Y en China no quiere decir que no haya corrupción pequeña en algunos asuntos. En China se ejecuta a los que se enriquecen con el tráfico de influencias y de trámites públicos y compras y todo eso. No llega tanto con el que comete un pequeño acto. Los chinos lo ven normal en los negocios. Lo que no lo permiten es con los funcionarios públicos. Por eso están hablando de cosas distintas. Alemania lo tiene permitido. Lo podías deducir en Alemania. Siemens está bajo investigación por actos de corrupción, porque lo deducían hasta hace pocos años. Tú decías, yo estuve en México y tuve que pagar $1 millón en mordidas, aquí está, y te lo deducían, porque saben que es parte del proceso de una negociación en varios países. Y lo mismo sucede en Inglaterra. Claro. Si tú vas como representante a Finlandia de una empresa a la que le interesa colocar sus productos, no es igual que cuando vas a México. Claro que no. Porque ya saben, o tal vez otro, ¿no? Honduras, Guatemala, El Salvador. Claro que no, pero eso no nos hace más corruptos a nosotros. No es cierto. No Bueno, quiero el decir caso ellos es sean que mejores. es uno de los peores obstáculos para que este país avance. Y llega hasta la más alta política. Ese es otro problema. Eso, y combinado con la impunidad. O sea, desde el momento en que se detecta y no se castiga, pues ya. Hay muchos errores y muchos defectos, pero los principales, Pues sí. la inseguridad y la corrupción. Y era muy importante que el señor presidente lo tocara, porque de lo contrario nos preguntaremos en qué país está viviendo, o a quién intenta venderle que estamos bajo un sistema totalmente limpio. No, la corrupción ha permeado todos los niveles y puede permear cualquier país. Pero estoy de acuerdo en esa parte con Manelik, que dice que son dos cosas diferentes. Uno es el sistema gubernamental, la corrupción al interior del mismo sistema y de funcionarios, desde base, mandos medios y altos niveles. Y otro es la corrupción del ciudadano en general, que ante cualquier situación, lo mismo intenta sobornar y corromper a un profesor para que acepte un niño que le falta un mes para cumplir la edad, y lo hacen. Que el profesor en la secundaria le pide la botella de Bacardí al chavo para pasarlo en matemáticas. 70 años tiene María Trujillo. ¿Que se puede sobornar a un policía en Inglaterra o Ámsterdam? Váyanse a vivir allá. Eso no es cierto. Que ustedes traigan algún billetito guardado es muy distinto, pero no todos somos así. No generalicen. Habemos gente que no estamos de acuerdo en los sobornos. Pues peor le va al que no acepta un poquito de aceite para engrasar un trámite. Pues le hacen ver su suerte. está dispuesto entonces a
perder el tiempo, hacer frente, a llevar las cosas al límite, lo voy a llevar a la delegación, se lo voy a llevar a la grúa, estar 20 minutos, 30 minutos, hasta que les diga váyase. Y sí se logra, pero la persona que daba el billete ya está en su casa. Es la diferencia. Sí hay gente que no está dispuesta. Además hablamos de la mayoría, no hablamos de una persona que no hace verano. Y yo lo sé, de buena fuente, que se puede sobornar a la policía en Inglaterra. No, y hay casos, hay claro, estadísticas.